Saludos a los participantes. Vamos a iniciar el segundo video del tema preparación de exámenes y prácticas para el aula virtual. En el video anterior hemos visto algunos temas sobre las ventajas de la creación de un examen dentro de nuestra aula virtual como un elemento de retroalimentación o de evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aparte de las ventajas de la creación de exámenes, vimos también los tipos de preguntas que admite los cuestionarios dentro de nuestra aula virtual. Hemos visto las preguntas de opción múltiple, de verdadero o falso, emparejamiento, respuesta corta, preguntas numéricas, las preguntas de tipo ensayo, las preguntas de tipo close o rellenar huecos. Y eso es el primer paso, que nosotros debemos tener claro cuáles son las preguntas que yo voy a construir dentro de mi aula virtual. En este segundo video vamos a usar un programa que se llama el Moodle Question Editor, que es un programa que se encuentra dentro de la página oficial de Moodle. Es un programa que nos permite a nosotros la construcción de preguntas en forma fácil y rápida. Bueno, una vez ingresada a nuestra aula virtual, vamos a ir al enlace de capacitación aula virtual y vamos a ver en esta semana, acá hay dos enlaces para descargar el programa en formato zip o en formato RAR, que son formatos comprimidos. Por ejemplo, vamos a descargar el Moodle Question Editor en formato zip. Pico un clic acá y va a forzar la descarga. Me va a pedir dónde lo voy a guardar. Es un programa pequeño, como ustedes pueden ver. Ponemos un clic en guardar. Nos vamos, por ejemplo, bueno, yo lo voy a guardar en mis documentos. El archivo comprimido se llama Moodle Question Editor.zip. Ponemos un clic en guardar. Una vez descargado, vamos a cerrar esta caja de diálogo, vamos a aplicar un clic en cerrar y abrimos el explorador de Windows. Dentro del explorador, en mis documentos, voy a encontrar el archivo en formato zip. Acá está, se llama Moodle Question Editor.zip. Para descomprimirlo, basta con que pique un clic encima del archivo comprimido, picamos un clic con la derecha, me muestra un menú contextual y hay una opción acá que nos dice extraer los archivos en una carpeta que él va a construir, que se llama Moodle Question Editor. Vamos a picar un clic encima de esta opción para que nos construya una carpeta, y dentro de la carpeta estén todos los programas que usa este programa. Vamos a picar un clic acá y vamos a esperar, y nos va a crear una carpeta que se llama Moodle Question Editor dentro de, aquí está, dentro de la carpeta donde lo he descomprimido, ¿sí? Así que ya tenemos esta carpeta y dentro de ella está el programa. Para ejecutar el programa basta con que yo ingrese a la carpeta y vamos a encontrar un programa que se llama mqe.exe. Este es el programa que nos permite ejecutar el programa Moodle Question Editor. Bastaría con que yo pique doble clic encima de él para ejecutarlo. Hemos ejecutado el programa. Ahora lo que vamos a hacer primero, vamos a cambiar el idioma para que nos muestre las opciones. Así que acá en la parte derecha vamos a aplicar un clic acá en este menú contextual y vamos a escoger para que nos muestre las opciones del programa en español. Ponemos un clic en Spanish y ya tenemos todas las opciones en español. Este es el entorno que nos muestra, en el cual yo voy a poner el título de la pregunta para diferenciarlo del resto.
la pregunta o el contenido de la pregunta, y acá van a ir las respuestas, cuáles son los correctos, y acá está el tipo de pregunta que yo voy a construir. Hay que mencionar de que todas las preguntas deben tener un título diferente para poder reconocer la pregunta una vez que nosotros hemos importado dentro de nuestra aula virtual. Vamos a hacer un ejercicio para crear todos los tipos de preguntas que existen, de tal forma que ustedes lo puedan tener. Vamos a poner un clic en el título de la pregunta. Por ejemplo, práctica 01, pregunta 1. Como les comento, este título es importante que todos sean diferentes para que pueda reconocer yo el tipo de pregunta. Primero lo que vamos a hacer es vamos a escoger el primer tipo de pregunta que admite este programa, que se llama opción múltiple, ¿sí? Entonces, bueno, una buena práctica que es que yo escoja el tipo de pregunta, el nombre de la pregunta, práctica 01, pregunta 1. Vamos a poner un clic acá en pregunta y vamos a escribir, por ejemplo, en la ecuación 2x más 3 es igual a 4, hallar x. Este tipo de pregunta nos permite que el participante o el alumno puede escoger de una lista de opciones una opción o más opciones, ¿no? Hay dos tipos de preguntas: las opciones múltiples de respuesta única y opciones múltiples de respuesta múltiple. Bueno, en este caso, esta es una ecuación que tiene solamente una sola respuesta, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner acá 1, 4. Acá están las posibles opciones que el participante puede escoger: 0.5 o bueno, 6, por ejemplo, ¿sí? De las 4 opciones, una de ellas tengo yo que indicar que es la correcta. Bueno, en este caso 2x más 3, x es igual a 1, así que la opción A es la correcta. Marcamos un clic acá donde dice correcto, indicándole que esa es la única respuesta, ¿no? Si por A o B existieran más respuestas, igual también picaría un clic acá y van a ver ustedes de que acá está cambiando, que cada una de las opciones vale el mitad del puntaje, ¿no? Que en este caso es 50%. Vamos a dejar solamente que esta pregunta es una pregunta de opción múltiple con respuesta única. Muy bien. Ahora, una vez que ya hemos concluido con la primera pregunta, vamos a hacer la siguiente pregunta. Acá en la parte superior vamos a encontrar un botón siguiente, anterior, borrar. Vamos a picar un clic acá en la opción siguiente. Miren ustedes, acá nos dice, estamos en la pregunta número 2. Lo primero que tengo que hacer yo en la siguiente pregunta es escoger el tipo de pregunta que yo voy a construir. Vamos a escoger el tipo de pregunta verdadero o falso. En este caso, ese tipo de pregunta, solo una de las dos opciones es la correcta. Así que bueno, recordemos que el nombre de la pregunta es obligatorio: práctica 01, rayita pregunta 2, ¿sí? Vamos a aplicar un clic acá en esta caja en la cual vamos a poner la pregunta, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, 2 vectores
de igual sentido tienen igual dirección. En este caso esta pregunta es verdadera, entonces no sé si ustedes ven acá que esto de acá se pone en plomo. Acá nos permitirá, lo que tengo que hacer aquí, bueno, escoger la respuesta a esta pregunta, que en este caso es la opción verdadera. Estas cajas que están acá se conocen como retroalimentación, es decir, si yo quisiera retroalimentar al alumno cuando escoge una opción u otra, yo puedo acá poner la frase o las frases que le saldrían al alumno al momento que termina el examen y ha escogido una de las dos opciones. Estas opciones de retroalimentación nos van a permitir retroalimentar al alumno con información correcta. La siguiente, bueno, vamos entonces, esta ya está configurada. Vamos a poner un clic en siguiente para ir al tercer tipo de pregunta. Vamos a ver ahora las opciones de emparejar. Entonces, escogemos el tipo de pregunta emparejar, práctica 01, pregunta 3. Esta pregunta de tipo emparejamiento va a presentar dos listas de conceptos y el alumno debe emparejarlas, ¿no? La calificación de la pregunta se hace de forma automática en función a las parejas que se formen. Bueno, entonces vamos a poner aquí entonces marque las capitales con sus correspondientes países y vamos a poner, por ejemplo, Italia, Roma, Canadá. Acá ponemos la pregunta y la respuesta correspondiente. Ottawa, India, Nueva Delhi, Japón, Tokio. Hay que mencionar que ese tipo de pregunta no permite retroalimentación como los dos anteriores que habíamos visto. Bueno, solamente eso. Lo único que tenemos que hacer, bueno, en este caso es poner los conceptos, la pregunta y la respuesta adecuada. Bueno, por efectos de tiempo no vamos a hacer las otras preguntas porque el video solo puede durar 15 minutos. Así que vamos a guardar este archivo con un formato XML para luego importarlo dentro de nuestra aula virtual. Si ustedes quieren los otros tipos de preguntas como respuesta corta, numérica, rellenar huecos o ensayo, lo pueden ver en el manual que está en el aula virtual. Para guardar, vamos a aplicar un clic en guardar. Bueno, en este caso yo lo voy a guardar en la carpeta de mis documentos. El nombre vamos a poner primera práctica 2011-2. Fíjense que el formato que lo voy a guardar es con formato XML. Ponemos un clic en guardar y bueno, hasta ahí terminó. El siguiente paso ya se verá en el tercer video. Los invito a seguirlo. Gracias.